conociendo mucho más de esa cultura, de esa tradición que se vive en el Pacífico colombiano. Así que muchísimas gracias por traernos a esta diseñadora tan hermosa con este trabajo artesanal tan lindo que se hace en el Pacífico. Y nosotros seguimos aquí en nuestra sala. Como ya les había contado, estamos hablando de esos conflictos entre hermanos que pueden llegar a ser, como lo estábamos hablando ahora con nuestra psicóloga invitada, pueden ser conflictos entre celos, rivalidades, el tema de crianzas, pero a veces esos conflictos se van a temas un poco más legales. Y para eso está con nosotros la abogada de familia, especialista en familia, María Isabel Carvajal. María Isabel, bienvenida. Hola. Buena energía, gracias por estar aquí en esta sala de Tardes del Sol. Muchas gracias. Bueno, como decía ahorita, a veces tenemos esos conflictos que son superficiales, pero a veces van a temas más legales, el tema de las herencias. ¿Cuándo un conflicto entre hermanos se vuelve donde tienen que conseguirse un abogado precisamente para que les ayude? En el derecho de familia, los abogados de familia siempre intentamos ser conciliadores, tratar de solucionar, como de pronto lo hablabas ahora con la psicóloga, pero llega un punto en el que ya tiene que interceder la ley y es evitar como tal la afectación de tema fiscal, o sea, de que no se inicie un denuncio por violencia intrafamiliar, se tengan que tomar medidas como tal ya graves frente a eso. Entonces, en el derecho de familia igualmente se tiene como prerequisito la conciliación. Entonces debemos de agotar el requisito de conciliación para poder interponer demanda en algunos casos y en otros pues no, pero bueno, ese es como el punto de partida de la conciliación. Uno pensaría que al abogado le conviene pues que se vayan pues a temas legales y eso, pero siendo un abogado de familia siempre tienen que velar porque haya una conciliación primero, entonces. En la mayoría de los procesos, sí. O sea, tratamos de hacer el tema conciliatorio, de escuchar las partes y se agota el recurso y se interpone la demanda. De hecho, si la conciliación no se lleva a cabo, pues te dan un acta de no comparecencia o de audiencia fracasada o efectivamente de la conciliación. Si no lo tienes, te inadmiten demanda. Entonces sí es un requisito que la norma ha tenido en cuenta, a pesar de ser dura la ley, pero la ley tiene el requisito de conciliación. Entonces, pues sí lo tomamos como primer punto de partida. ¿Cuáles son esos detonantes o esos temas más habituales que llevan a unos hermanos a tener esos conflictos donde tienen que buscar un abogado especialista en derecho de familia? Efectivamente, a ver, en temas de hermanos y bienes estamos hablando de sucesiones. Okay. En la sucesión debe de haber un causante, el fallecido, y que exista un activo. Si no hay activo, pues no habría sucesión. Si no hay un fallecido, digamos que esos padres que heredan en vida, también a veces se presentan conflictos. O sea, ese papá que dice, yo le voy a dar a usted esto y a usted esto, ahí puede haber conflicto igual y también acudir a un abogado. Sí, claro, conflicto en vida. Se está utilizando como tal una figura, si bien existe el testamento cerrado, el testamento abierto, y últimamente a la modernidad estamos utilizando fiducia civil. Entonces la fiducia civil le entrega como tal, mire, esto es lo de ustedes hasta el momento en el que yo fallezca, y se presenta el proceso después, cuando ya la persona muere, inicia el proceso judicial y iniciamos como tal el proceso de nulidad de fiducia civil, en el caso que alguien se haya sentido desmejorado, porque el hecho de que, bueno, los bienes son de la persona, del padre, no quiere decir que pueda disponer de todo. La norma le impone como tal unos requisitos, se le dice, bueno, si vas a hacer testamento tienes que respetar como tal esto. Los que son herederos asignatarios, que son legalmente obligatorios, sí. Una cuarta de libre exposición, que le puedes entregar a cualquiera, y una cuarta de libre mejoras, que es para mejorar como tal los herederos asignatarios. Entonces, como tal no tiene la libertad plena, no, debe de basarse en esos requisitos del testamento. Entonces, si en vida lo hace, pues no sé, los hijos asumirán, cada quien respetará la voluntad de su padre o madre, pero al momento de fallecer es que empieza la situación legal tensa. De hecho son procesos bastante complejos, duran muchísimos años porque no se ponen de acuerdo, entonces esa es como el ambiente que se maneja. ¿Qué pasa cuando ese papá no hizo ese testamento o no firmó esa herencia o muere por un accidente, no estaba listo y sus hijos empiezan a pelearse eso que dejó ese padre, digamos que dejó una casa? Ellos
es por igual, son dos hermanos, es 50-50 sí o sí legalmente, así un hermano haya estado más al cuidado de su papá o haya vivido más en la casa, el otro nunca estuvo, el otro fue ese hijo que nunca estuvo presente ni económicamente ni amorosamente. ¿Cómo se maneja eso y cómo hacen ustedes para llegar a esos acuerdos? ¿Siempre es 50-50? Pues ahí estamos hablando de varios temas. Sí. A ver, Partámoslo en el tema, en partámoslo todos. en partes. El orden hereditario, tanto en alimentos como en sucesiones, nosotros lo explicamos así, o sea, se ascienden, descienden y se extienden. Y la Ok. norma lo ha fijado así. En el artículo 1040 del Código Civil nos dice, bueno, ¿cuál es el primer grado? Entonces, si no hay testamento, como tal se abre sucesión, sea notarial o sea judicial, y se tiene en cuenta el grado de hereditario. ¿Sí? En primer grado están los descendientes, los O sea, hijos. los hijos del hogar como tal, o los hijos también que él pudo tener ese No papá, todos, digamos. todos los Todos hijos los hijos de reconocidos. sangre reconocidos. Todos los hijos reconocidos. Y si no hay hijos, entonces están los padres y va con la cónyuge. Ok, después de los Si no hijos hay- están los padres, Los padres. como segunda Ajá. estancia. Si no hay ¿Y la cónyuge es igual en la misma línea que los padres? O sea, Sí. ¿van por partes iguales? Sí. Listo. El tema es que, a ver, la cónyuge no es heredera. La cónyuge no es heredera. La cónyuge decide si va por porción conyugal o por libre disposición, por herencia, como heredera. Entonces ya ella de hacer un cálculo, pues ahí estamos los abogados, entonces decimos, bueno, hagamos el cálculo, cuál le beneficia más, pero ese sería el segundo grado. ¿Listo? Listo. Para el tercer grado tenemos los hermanos, Ok. con la cónyuge. En el caso que no exista el hermano, va en representación el sobrino, el hijo del sobrino. Y en el caso pues que no exista como tal ninguno de los tres órdenes, va la cónyuge sola. Listo, pero Y en entonces el ahí ya... quinto grado, bueno, hay quinto. y en el quinto grado, bienestar familiar. Persona que no tenga heredero en Colombia, que no esté en ninguno de los órdenes hereditarios, es bienestar familiar quien administra las sucesiones del causante. Listo, bueno, regresémonos entonces al caso de los hijos. Están los hijos reconocidos y puede aparecer ese otro hijo cuando se muere ese papá y aparece ese otro hijo a querer decir, yo soy hijo de él, no me reconocieron, pero se puede hacer un examen de sangre, sale que sí, definitivamente es el hijo. ¿También entra ahí en igualdad de condiciones, así nunca haya estado? Sí, señora, ingresa. Todos los hijos reconocidos, y si posterior al fallecimiento del padre o de la madre, pues se hace el reconocimiento, que es el proceso de filiación, lo inicia y él puede hacer petición de herencia. Inicia el proceso de petición de herencia, y si ya se ha repartido la herencia, tienen que devolverla y entregarle su parte. Tienen que demandar a los hermanos. Si no se ha repartido, el proceso se suspende y él ingresa como tal. ¿Cómo se ingresa a una sucesión? Con el registro civil de nacimiento. Si está reconocida en registro civil de nacimiento, ingresas a sucesión como heredero del causante. Entonces, esa es como la posición. María Isabel, cuando hablamos ya, alejémonos un poco del tema de las herencias y del dinero, de ese padre que requiere un cuidado y ese hijo que nunca está ahí. Son dos hermanos y hay un hijo que nunca está, eso obviamente va a llevar a conflictos a sus hermanos. Ahí puede el que está cuidando, el que está de cuidador 100% con su padre, también entrar a buscar un abogado para que le ayude a que su otro hermano venga y ayude también con este cuidado. Sí, efectivamente, mira, el código también regula cuáles son los obligados a dar alimentos. En el artículo 411 nos dice, mire, los obligados a dar alimentos en orden son el cónyuge, principalmente el cónyuge. O sea, el señor está enfermo o está en una condición que no puede valerse por sí mismo, su cónyuge es la primera que la tiene que primera estar ahí. persona llamada a dar alimentos y cuidado. Listo, antes que los hijos. Antes que los hijos. Después Los hijos, después los padres y después los hermanos, en el mismo orden. O sea, la ley lo manifiesta todo en el mismo orden. Descendientes, ascendientes y los que se extiendan. Pero ahí incluyen como tal el cónyuge o el compañero permanente. Y hay una situación, o sea, el hecho de que yo como hija esté más atenta de mi mamá o de mi papá, no quiere decir que yo tenga más derechos frente a las sucesiones, no, todos somos hermanos y todos tenemos el mismo porcentaje herencial. Sí hay una situación que los padres los deben de iniciar por un proceso judicial y es declararlo indigno de heredar. Okay. Entonces, ejemplo, uno de ellos no volvió o el código dice específicamente que sea una injuria grave.
que Pero sea hay una una injuria ley que grave. dice que uno no puede denunciar o declarar en contra de un familiar. Sí, pero son declaraciones en fiscalía. O sea, yo no Ok. puedo declarar en contra de mi cónyuge o mi familiar hasta el tercer grado de consanguinidad. En fiscalía, pero Sí, sí en lo tema puedo penal. hacer. Ok. En tema penal. Pero acá es un proceso especial de esa situación. Entonces nos dice, está en el artículo 1125 del Código Civil y nos tiene 8 causales. O sea, la verdad es que todos los casos son especiales, son diferentes, se debe revisar a qué causal está incurriendo, pero sí debe haber un proceso judicial de parte del padre, o sea, una manifestación de la voluntad, de que se sintió como tal amenazado, o sea, a su honra, a sus bienes, o de hecho la norma dice que hasta el mismo cónyuge del padre. Entonces, a veces vemos casos en los que el papá consigue otra persona y los hijos no la quieren. Entonces empiezan a hacer injurias graves frente a la persona y eso está afectando como tal y la norma lo dice. Entonces debemos de revisar las causales y el padre debe iniciar el proceso para declarar indigno de heredar. En caso que el papá lo dijo en el testamento, pero no Ajá. hizo el proceso, los herederos deben de iniciar el proceso judicial, No, ok, porque es María por Isabel. proceso judicial. Tenemos preguntas de nuestros televidentes que escanearon el código QR y están muy pendientes de nuestro programa. Aquí van a tener consulta contigo Vale. y nos dicen, buenas tardes del sol, mi pregunta es, ¿yo puedo heredar no siendo hija, pero soy nieta y toda mi juventud cuidé de mi mamita, cuidó de su abuelita, ya que vivimos las dos solas en la misma casa? A la televidente, sí, por supuesto que sí. Ella, si bien pues no es hija, pues es hija de la hija y entra en representación de la mamá. La herencia también se hace por representación. Cuando vemos el orden, ella entra en representación de su padre en el segundo grado Ok. y se hace hereditaria. Si no hay nadie más que lo reconozca, se reconozca como heredero y ya el registro civil de nacimiento, que es el documento idóneo para declararte como heredera, entonces debe llevar el de la mamá, el de ella, que se evidencie que es hija de ella y entra en representación como tal de su madre en el momento de la herencia y se le adjudica los bienes que haya dejado la causante en el momento del fallecimiento de la abuela, ¿no? Sí, Sí, claramente necesario, importante. debe haber un causante. Entonces, en este momento ella sería la heredera. Bueno, creo que nos quedó totalmente claro este tema legal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con María mucho gusto, Isabel. muchas gracias por la Buena invitación. energía. ¿Ya fuiste a Petronio? No, Pues te voy todavía a no. llevar, te voy a llevar a Petronio al menos por aquí en nuestras cámaras porque allá en la Casa Grande está nuestro compañero Vico y nuestra compañera Yaque que nos están, ahorita tuvimos muy buena música, vamos a ver qué nos traen desde allá, de este segundo día de Festival de Música del Pacífico. Petronio Álvarez, Vico, Yaque, cuéntanos cómo va eso allá en el Festival Petronio.